Cuando el marcón levantó el martillo por segunda vez y la pared del cuarto de mi hijo cedió con ese ruido seco, yo estaba en la cocina con la cabeza en otro lugar, frijoles en la estufa, ropa por doblar. Esa tarde común de quien no espera que una remodelación se convierta en el punto de quiebre más grande de su existencia. Escuché el impacto de los ladrillos en el piso y después un silencio que no era silencio. Era ausencia de voz, de movimiento, de ese tipo que solo sucede cuando alguien encuentra lo que no debería estar ahí. Tengo 82 años hoy. Sentada en esta silla que ya conoce el peso de mi cuerpo, miro hacia atrás y veo a una mujer que creía conocer cada rincón de la casa donde crió a su hijo, que creía saber qué era real y qué era imaginación de niño. Pasé décadas convencida de que entendía la vida que vivía, y entonces un agujero en una pared me mostró que no entendía nada. Por 8 años enteros, mi hijo Lucas dijo que tenía un amigo llamado Pedrito, que vivía dentro de la pared de su cuarto. Yo pensaba que era bonito. Pensaba que era esa fantasía rica de niño creativo. Pero Pedrito no era fantasía de nadie. Y lo que estaba guardado en esa pared desde hacía décadas lo comprobó de una manera que nunca voy a olvidar mientras viva. Lo que vino después de ese día de remodelación cambió a mi hijo, cambió a mi familia, me cambió a mí. Fueron investigaciones, fueron noches sin dormir, fueron preguntas que no tenían respuesta fácil. Y Lucas, que era un niño tan alegre, se fue quedando callado de una manera que me dolía ver. A veces me pongo a pensar en todo lo que pudo haber sido diferente si hubiera prestado más atención a las palabras que él decía desde pequeño. Si aún no conoces el canal Memorias de las Abuelas, quédate aquí conmigo, porque esta es una historia que cargué por muchos años antes de tener el valor de contarla en voz alta. Dale tu like, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo hoy. Porque una historia así merece ser escuchada con calma, de principio a fin. Voy a comenzar por la casa porque todo comienza y termina en ella. La casa de la calle Hidalgo quedaba en un barrio de Aguascalientes que yo amaba, de esos donde conoces el nombre del vecino y el vecino conoce el tuyo. Fui a vivir ahí cuando tenía 34 años con mi esposo Edilberto y el sueño de criar familia bajo techo propio. Era una casa de 2 pisos de ladrillos aparentes de construcción antigua, con 3 recámaras, un patio que tenía un árbol de mango viejo que daba buena sombra en el calor de la tarde, y esas paredes gruesas, sólidas, de quien construyó para que durara. Cuando entré en ella por primera vez, puse la mano en la pared del pasillo y sentí todo ese grosor, esa solidez que parecía decir que la casa había sido hecha para mantenerse en pie mucho tiempo. Esta casa es de verdad, pensé, y no sabía cuánto era verdad eso en un sentido que aún no comprendía. La recámara que sería de mi hijo quedaba al fondo, con vista al patio. Yo la había pintado de azul antes incluso de que Lucas naciera. Un azul clarito que elegí con mucho cuidado en una tienda de pinturas cerca de casa. Era la recámara más bonita de la casa, en mi opinión. Con esa luz de mañana que entraba por la ventana y pegaba en la pared azul, parecía una recámara de cuento de hadas. Paredes gruesas, frescas incluso en el calor de Aguascalientes, con esa solidez que me dejaba tranquila. Lucas nació 2 años después de que nos mudamos. Fue un parto largo, difícil, pero cuando él llegó, olvidé todo. Era pequeñito, con la frente ancha de la familia de mi madre y los ojos del padre. Lo crié en esa recámara azul con una atención que a veces Edilberto se reía de mí. Almerinda, tratas a ese niño como si fuera de cristal. Yo también me reía, pero es que quería tanto que él fuera feliz. Quería tanto que su vida fuera diferente a la mía, más fácil, más completa. Con 4 años, Lucas ya corría por la casa como si fuera demasiado pequeña para su energía. Ese diciembre caluroso, una noche que el ventilador no resolvía nada, fui a apagar la luz de la recámara y él me agarró por la muñeca con esa manita suya. «Mamá, ¿conociste a Pedrito?» Sonreí. «¿Qué Pedrito, mi amor?» Volteó la cabeza hacia esa pared azul al lado de la cama. «El niño que vive aquí dentro». Me reí. Por supuesto que me reí. Me pareció lo más tierno del mundo.
Fui a contarle a Edilberto en la cocina y él también le pareció gracioso. Los niños son así, Almerinda. Inventan todo un mundo. Y al día siguiente, cuando Lucas fue a la recámara después de la comida y yo fui a llevarle agua de Jamaica, estaba sentado en el piso frente a la pared, hablando en voz baja, con una naturalidad de quien tiene conversación de verdad. Me quedé en la puerta un instante sin que él me viera. Solo observé, y aquello me pareció bonito, me pareció saludable. Era solo mi hijo rico en fantasía. Solo que aquello se fue quedando una semana, un mes, un año. Pedrito se fue volviendo parte de la rutina de Lucas como el desayuno y el baño de tarde. Le gustaba el fútbol, no le gustaban los nopales, sabía contar historias. Lucas hablaba de él con detalles, con continuidad, sin nunca variar. No era un personaje que cambiaba de semana para semana, como suelen hacer los niños de fantasía. Era siempre el mismo Pedrito, con las mismas características, siempre en el mismo lugar. Mi vecina Concepción, que vivía al lado desde antes que yo, conocía a Lucas desde bebé. Era una mujer alegre, de cabello siempre recogido con un paliacate de colores, con una risa que atravesaba las paredes. Pero cada vez que yo mencionaba a Pedrito, ella se ponía un segundo más seria antes de dar esa sonrisa de siempre. Una tarde de conversación por la ventana, ella preguntó, ¿y se queda hablando con la pared de verdad, Almerinda? Sí, dije. Ella miró por un segundo a la fachada de mi casa con una expresión que no supe leer bien en ese momento y cambió de tema. Edilberto pensaba que era una etapa. Va a pasar cuando crezca más, ya verás. Pero Lucas creció a 5 años, 6, y Pedrito seguía ahí. La maestra me llamó cuando tenía 6. Después de que él le dijera al grupo que su mejor amigo vivía dentro de una pared, lo llevé al psicólogo que dijo que era fantasía saludable, sin preocupación. Me aferré a eso. Necesitaba creerlo. Había una cosa que Lucas decía que seguía volviendo a mi cabeza, aunque yo intentaba ignorarla. Cierta noche, con 7 años, me dijo que Pedrito no podía irse porque estaba atrapado. Le pregunté qué significaba eso. Se encogió de hombros con esa seriedad que no cabía en un niño de su edad. Se pone triste cuando habla de eso, mamá. Entonces ya no le pregunto más. Me fui a dormir con eso pesando de una manera diferente a lo que quería admitir. La vida era ajetreada. Edilberto y yo teníamos nuestros propios problemas y era más fácil dejar a Pedrito como estaba. Imaginación de niño, etapa que iba a pasar. Es por historias así de decisiones que uno toma sin darse cuenta de que está decidiendo que existe el canal Memorias de las Abuelas. El precio lo iba a pagar más tarde, con muchos intereses, pero antes de contarte todo lo que pasó después, necesito regresar más en el tiempo todavía. Porque para que entiendas cómo llegué a esa casa, a esa pared, a ese día, necesitas conocerme de verdad. Y para conocerme, necesitas ver a la niña que fui antes de ser la mujer que firmó el papel de esa casa de 2 pisos. Nací en la colonia Guadalupe, barrio de Aguascalientes, que en ese tiempo era otro mundo, calles de tierra, niños descalzos, patio compartido, vecindad que sabía lo que comiste en la comida antes de que terminaras de comer. Mi madre se llamaba Josefina, doña Josefina para todo el mundo. Una mujer pequeña, de manos grandes, que vendía gorditas en el mismo puesto del mercado hacía más de 20 años. Ella era el olor de chicharrón mezclado con lluvia caliente. Era la voz firme que nunca se alzaba, pero que nadie contrariaba. Mi padre se fue cuando yo tenía 9 años. Consiguió otra familia, se fue a otra parte de la ciudad y dejó de aparecer. Si te gustan este tipo de historias, deja tu like aquí en el video y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Ya aprovecha y escribe aquí abajo en los comentarios desde dónde estás viendo. Me va a encantar saberlo. Y comparte con esa amiga que también ama escuchar historias. Mi madre nunca habló mal de él. Cuando yo preguntaba, solo decía, él hizo lo que creyó que tenía que hacer. Yo, mi hermana Edu Viges y la más chica Noemí, 3 hijas para criar sola con el puesto de gorditas y la fuerza que Dios le había dado. Nunca vi a mi madre doblarse, nunca la vi lamentarse. Y yo crecí pensando que eso era lo normal de mujer fuerte, hasta más tarde entender que era el dolor que se tragó toda la vida en silencio.
Crecí trabajando al lado de mi madre. Con 12 años ya ayudaba de verdad. Con 15 empecé a coser para afuera también. Aprendí con una vecina que me enseñó gratis porque le caía bien. Con 18 ya tenía mis propias clientas en el barrio, mujeres que traían tela en la mano y salían con ropa puesta. Me gustaba mucho eso. Tenía orgullo de ganar mi propio dinero, de no tener que pedir. Conocí a Edilberto un sábado de feria de pueblo en junio, esa alegría del barrio entero reunido. Tenía 23 años, vestido de manta que yo misma había cosido, cabello recogido con listón de colores. Él vino con ese estilo suyo, callado de hombre que no necesita ruido para hacerse notar. Me invitó a bailar sin rodeos. Yo acepté sin rodeos también. Mi madre le cayó bien desde la primera visita, y cuando a doña Josefina le caía bien a alguien, yo me lo tomaba en serio. Noviamos 2 años. Noviazgo de visita en la sala con ella presente, de carta cuando él viajaba a Durango a visitar a la familia. Nos casamos en una ceremonia pequeña en el barrio, con poca gente, pero mucha fiesta. Era un matrimonio sencillo, honesto, igual a todo lo que éramos nosotros dos. Y cuando nos casamos, hicimos un acuerdo que para mí era sagrado. Primero la casa, después el hijo. Yo no quería criar niños en casa rentada. Mi madre me había dicho una vez mientras lavaba trastes: Almerinda, domicilio propio es raíz. Sin raíz, uno vive prestado. Yo cargaba eso como regla de vida. 5 años ahorrando, 5 años sin viajar, sin comprar fuera de lo necesario, sin lujo de ningún tipo. Edilberto guardaba una parte del salario del taller. Cada mes yo guardaba una parte de la costura. Había mes difícil cuando algún imprevisto se comía lo que habíamos juntado. Había mes que daban ganas de usar el dinero para algo bueno, un viaje, ropa nueva. Pero aguantamos. Era proyecto de los dos, y los dos lo tomábamos en serio. Cuando don Agustín apareció con la casa de la calle Hidalgo, Edilberto fue a verla antes de contarme. Solo me llamó cuando ya había decidido lo que quería. Almerinda, esta es nuestra casa. Lo siento. Fui un sábado de tarde. Caminé por las habitaciones con la mano en las paredes. Miré el patio. Miré el árbol de mango viejo que daba buena sombra. El precio estaba por debajo de lo que yo esperaba. Don Agustín tenía prisa de vender, no regateaba, firmaba todo rápido. Dijo que el tío había muerto, que era cosa de testamento, que la familia quería deshacerse pronto. Yo pensé que era suerte del destino. El día de la mudanza, don Belarmino, que vivía enfrente desde hacía décadas, vino hasta la banqueta mientras yo descargaba una caja. Fue rápido, casi de pasada. La señora sabe que esta casa estuvo cerrada bastante tiempo antes de ser vendida, ¿verdad? El dueño anterior de antes de don Agustín desapareció de la ciudad de repente, hace muchos años. Le agradecí, dije que no sabía, y entré con las cajas. Edilberto estaba con prisa, el camión esperando. Había preguntas ahí que debía haber hecho. Pero cuando uno llega a donde siempre quiso llegar, a veces prefiere no mirar debajo del tapete. La casa era nuestra. Al menos eso era lo que pensábamos ese sábado de agosto en que cerramos la puerta por primera vez y respiramos el olor de ese hogar nuevo que en realidad era casa vieja con cara de nueva. Momentos así de sueño, que finalmente se vuelve realidad después de tanta lucha, los guardamos aquí en el canal Memorias de las Abuelas porque merecen ser contados. La casa ya tenía historia y las historias antiguas no se quedan quietas. Lucas tenía 9 años cuando empecé a prestar atención de verdad a lo que decía sobre Pedrito. Antes de los 9, yo registraba las historias con el cariño de mamá que le hace gracia el hijo creativo. Con 4 años, con 5, con 6, con 7, con 8, era esa cosa de qué imaginación tan buena tiene. Pero con 9, algo cambió. No en Lucas, en mí. Fue como si un nudo que estaba flojo se apretara despacio. Lo que me atrapó fue lo específico. Niño de fantasía inventa, varía, exagera. Lucas no variaba. Pedrito era siempre el mismo. Más pequeño que él, más chico, debía tener unos 6 o 7 años. Usaba camisa de botones, de esas antiguas, que tenían cuello doblado. No sabía jugar nada de lo que Lucas tenía en casa.
porque los juegos que conocía eran de otro tiempo y extrañaba a su mamá, que decía que ya no venía más. Una tarde, Lucas llegó de la escuela y fue directo a la recámara, sin ni siquiera merendar, cosa que él nunca hacía. Fui detrás después de unos 20 minutos y lo encontré sentado en la orilla de la cama, mirando a la pared con una expresión que no era de niño jugando, era de niño preocupado. «Lucas, ¿qué pasó?» Él tardó un segundo. «Pedrito está triste hoy, mamá». Me senté a su lado. «¿Por qué está triste?» Lucas frunció el ceño. «Porque se acordó del papá». Algo en mí se enfrió, pero mantuve el tono normal. «¿Qué dijo del papá?» Me miró por un instante como si fuera a decir algo importante, pero entonces desvió los ojos hacia la pared y dijo solo que hizo una cosa fea y no continuó. Fui directo a tocar la puerta de Concepción. Le conté todo, la conversación, lo que Lucas dijo sobre el papá de Pedrito, la manera de él. Concepción me escuchó sin interrumpirme, lo que no era su estilo. Cuando terminé, fue hasta la ventana y miró mi casa por un momento. «Almerinda», dijo, «¿nunca preguntaste bien sobre quién vivía en esta casa antes de ti?» Don Belarmino dijo algo cuando nos mudamos, que el dueño anterior había desaparecido. «Desaparecido», repitió, como si la palabra tuviera mal sabor. «Hay gente en el barrio que cuenta una historia sobre esa casa, pero no sé si es verdad o chisme». «¿Qué historia, Concepción?» Me miró por un segundo. Entonces soltó esa risa corta suya, que yo ya había aprendido a reconocer como risa de quien está ganando tiempo. «Déjalo así, no es nada confirmado. No te vas a llenar la cabeza por imaginación de niño». Salí de ahí sin la respuesta que necesitaba, y esa noche, acostada en la oscuridad al lado de Edilberto, que ya roncaba, me quedé mirando al techo por mucho tiempo. Edilberto estaba cada vez más impaciente con el asunto. «Ese niño tiene 8 años, Almerinda. 8. No es normal que se quede hablando con la pared». Dije que ya lo habíamos llevado al psicólogo y que era fantasía saludable. Él bufó. «El psicólogo no vive aquí dentro». «Yo sí». No respondí. Había aprendido que ciertos argumentos con Edilberto no llevaban a ningún lado, pero me quedé pensando en ese comentario por el resto del día. ¿Será que él tenía razón y yo era la que no quería ver? Lo que me preocupaba de verdad era que Lucas parecía genuinamente dividido entre dos mundos. Con los amigos de la escuela era un niño normal, corría, gritaba, peleaba de juego, pero en casa, especialmente en la recámara, era otro, más callado, más serio, como si cargara una responsabilidad que no cabía en un niño de su edad. Una tarde de sábado, él me ayudaba a doblar ropa en la sala, distraído, y de repente habló sin que yo hubiera preguntado nada. «Mamá, ¿sabías que antes de nosotros esta casa tenía otra familia?» Dejé de doblar. «¿Tú sabes eso de dónde, Lucas?» Se encogió de hombros como quien habla de algo obvio. «Pedrito cuenta. Él dice que su mamá se fue, pero él no pudo irse con ella». Fui hasta la cocina a buscar un vaso de agua de horchata que no necesitaba. Me quedé de espaldas por un momento solo para recomponerme, porque eso era información, no era fantasía vaga, era algo específico que apuntaba hacia una historia real que yo no conocía. Esa misma semana fui hasta el registro público de la región a tratar de descubrir quién era el dueño de la casa antes de don Agustín. La empleada fue paciente conmigo, pero la burocracia era lenta, de papel en papel, y no conseguí lo que necesitaba en esa visita, pero salí de ahí con el nombre en los documentos más antiguos. Agenor Batista de Oliveira, propietario original del inmueble. Agenor, un nombre que yo nunca había escuchado en relación a esa casa. Fui a preguntarle a don Belarmino esa tarde. Estaba en la banqueta, como siempre, en el cajón de madera de siempre. Cuando dije el nombre Agenor, el viejo se quedó inmóvil por un segundo, como si el nombre tuviera peso. Entonces dijo despacio, escogiendo muy bien cada palabra: «Ese hombre se fue de aquí hace mucho tiempo e hizo bien en irse». No dijo más. Entró a su casa y cerró la puerta con una firmeza que dejó claro que la conversación había terminado. Y yo me quedé parada en la banqueta con el sol de Aguascalientes,
pegando en la nuca, y ese nombre nuevo pesando en la cabeza como piedra. Agenor. Son recuerdos como ese de cosas que uno ve y no puede entender en el momento, que uno carga aquí al canal Memorias de las Abuelas. Y fue ahí que todo comenzó a derrumbarse. Había una cosa que noté en ese periodo y que solo fui a entender mucho después. Todo el que vivía en el barrio hacía más tiempo que yo sabía algo sobre esa casa, y todos ellos habían decidido, por razón propia que nunca me explicaron, que no me iban a contar. Don Belarmino cerró la puerta. Concepción cambió de tema. Doña Graciela de la tiendita, cuando mencioné el nombre Agenor una tarde comprando, fingió que no escuchó y fue a atender otro cliente que no necesitaba atención ninguna. Había un silencio colectivo alrededor de la historia de esa casa que era demasiado organizado para ser coincidencia. Y cuanto más me daba cuenta, más sentía que estaba viviendo encima de algo que la gente del barrio ya había enterrado, decidido olvidar, pasado por encima, como se pasa por encima de un hoyo en la banqueta. Sabes que está ahí, lo esquivas, no comentas. Lucas tenía 11 años cuando descubrí que mi esposo tenía una deuda que yo no sabía. No era deuda pequeña, era deuda de hombre que tomó dinero prestado de alguien que cobra con intereses gruesos, que no tiene paciencia para plazos, que manda recado de una manera que no necesita amenaza explícita para ser entendido como amenaza. Me enteré por accidente cuando encontré en el bolsillo del pantalón que iba a lavar un papel arrugado con número y cantidad escrita a mano. No eran mis hermanos, ni pariente de él, era nombre que yo no conocía. Y la cantidad me hizo sentar en la cama despacio, porque las piernas perdieron ganas de sostener. Lo confronté esa noche después de que Lucas durmió. Fui directo, sin rodeos, con el papel en la mano. Edilberto se quedó en silencio por unos buenos segundos y cuando habló, tenía ese tono de quien está aliviado de haber sido descubierto más que avergonzado. Contó todo. Había apostado en juego hacía más de un año. No era vicio de esquina, era ese juego de hombre que cree que controla, que pierde y dobla para tratar de recuperar. Había perdido mucho. Pidió dinero prestado para cubrir, perdió más. El ciclo que cualquier persona de afuera vería con claridad. Él no podía verlo porque estaba adentro. Necesitaba una cantidad que correspondía a casi la mitad de nuestra reserva guardada. Mitad de 5 años de ahorro. Fui hasta la ventana de la recámara, de espaldas a él por un momento. El patio estaba oscuro. El árbol de mango era solo una sombra. Pensé en mi madre en el puesto en el frío de mañana, en los años que pasó ahorrando cada peso para criar 3 hijas. Pensé en los 5 años de costura guardada peso por peso, y entonces me volteé hacia Edilberto y dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma: ¿cuál es el plazo? Él habló: lo vamos a pagar. Yo dije: pero me das tu palabra de que esto se acabó aquí. Me dio su palabra. Pagué con dinero de mi propia libreta de ahorro, porque era mi nombre el que estaba registrado. No fui una santa en eso. Tuve coraje de verdad de ese tipo que corroe. Pero tenía hijo en casa, tenía casa que mantener. Y Edilberto, con todos sus defectos, era un padre presente que amaba a Lucas sin reserva. Algunas mujeres que yo conocía tenían esposos que eran mucho peores en otros sentidos. Equilibré en la cabeza y pagué. El problema es que esa decisión me dejó sin reserva de emergencia y la remodelación de la casa que Edilberto ya mencionaba hacía tiempo, porque había humedad en una de las paredes que estaba empeorando, se volvió el tema pospuesto. Cuando juntemos de nuevo, yo decía. Iba juntando de nuevo, despacio. Lucas, en ese periodo, notó que algo estaba mal en casa. Aunque sin saber qué, los niños captan clima que el adulto cree que está escondiendo. Se quedó más callado durante algunas semanas. Comía despacio, se quedaba mirando al plato, pero en la recámara con Pedrito era diferente. Ahí hablaba, se reía bajito, se ponía animado de una forma que no aparecía en el resto de la casa. Había una tarde que pasé por la puerta de su recámara y me detuve sin querer. Estaba de espaldas a mí, sentado en el piso con el cuaderno de dibujo en la mano,
y estaba dibujando mientras hablaba. La conversación era fluida de quien cuenta la historia y escuché un pedazo. Sí, pero estuviste mucho tiempo ahí solo. ¿No tenías miedo? Una pausa entonces. Ah, entiendo. Cuando uno no puede irse, no tiene miedo porque no tiene opción. Me alejé de la puerta con pasos cuidadosos. Fui a la cocina, agarré el cuchillo que estaba en la orilla del fregadero y empecé a cortar cebolla que ya había cortado antes. Necesitaba hacer algo con las manos. Ese sábado fui hasta la biblioteca pública, que quedaba a unos 20 minutos caminando. Fui a buscar en los periódicos antiguos que guardaban en archivo. Busqué por el nombre Agenor Batista de Oliveira. Me llevó tiempo. El acervo estaba desorganizado, de periódico empastado sin criterio. Y yo no tenía costumbre de investigar cosas así. Pero en una edición de muchos años atrás, encontré una nota pequeña de esquina de página que decía que un hombre con ese nombre había dejado el domicilio de la calle Hidalgo de forma repentina y que estaba siendo buscado por la familia de su esposa para cuestiones de custodia. ¿Custodia? Leí la palabra 3 veces. ¿Custodia de quién? La nota no decía. No había continuación. No había respuesta. Era un hilo suelto que llevaba a otro hilo suelto. Cerré el periódico empastado con esa sensación de haber llegado cerca de algo sin poder tocar. Volví a casa al final de la tarde, con el sol bajando detrás de los edificios de Aguascalientes, esa luz anaranjada que la ciudad tiene cuando el día se va. Lucas estaba en el patio, sentado debajo del árbol de mango, hablando solo. Solo que esta vez estaba mirando al piso, no a la pared. Y había una tristeza en su manera que me detuvo en el portón. Lucas. Levantó la cabeza. ¿Qué pasó, mi amor? Pedrito dijo que pronto va a haber algo que contar. Dijo que la hora va a llegar. Sonreí de la manera más natural que pude. ¿Qué hora? Se encogió de hombros. No explicó, solo dijo que tú vas a entender cuando pase. Cada detalle carga el alma del canal Memorias de las Abuelas. Y ese detalle lo guardé dentro de mí por años, sin poder ponerlo en palabras. Esa noche fue la primera de muchas en que tardé en cerrar los ojos. Lucas cumplió 12 años en una fiesta sencilla que hice en el portal con pastel de chocolate que él pidió, con Toño y Mauricio, que eran los amigos de la escuela, con Concepción, que vino con tamales de regalo porque sabía que me gustaban, y con Edilberto, que en ese periodo se había quedado más presente después de todo lo que pasó. Era una tarde buena, de esas que uno necesita a veces, no como respuesta a las preguntas que carga, pero como prueba de que la vida sigue teniendo cosas buenas en medio. Al final de la fiesta, cuando los niños se habían ido y el pastel estaba a la mitad, y Edilberto se había ido a dormir, Lucas se quedó sentado en el portal conmigo mientras yo recogía los platos. Se quedó mirando al patio con esa seriedad que nunca combinaba bien con su edad. Le pregunté qué estaba pensando. Me miró y dijo, «Mamá, ¿crees que se puede extrañar a persona que nunca conociste de verdad?» Paré con el plato en la mano. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque Pedrito extraña a su mamá. Pero dijo que ya no recuerda muy bien su cara. Solo recuerda el perfume y el cabello». Me senté en la silla a su lado. Dejé los platos de lado. «¿Y eso te pone triste?» «Sí», dijo simplemente, «porque imagínate quedarte atrapado sin poder recordar la cara de tu mamá». No sé qué fue eso que subió dentro de mí en ese momento. Ya no era solo preocupación de mamá con fantasía de hijo. Era otra cosa. Era esa sensación de que algo real estaba siendo descrito, de que Lucas no estaba inventando, sino recibiendo, traduciendo de algún modo que yo no podía nombrar. Esa noche, después de que él durmió, fui hasta la puerta de su recámara y me quedé parada en el pasillo por un tiempo. La puerta estaba entreabierta, la recámara estaba oscura. Solo la luz de la calle entrando por la ventana y la pared azul al lado de la cama de Lucas quedaba ahí sólida, silenciosa, con ese grosor de ladrillo viejo que yo había admirado el día que llegué. Me quedé mirándola desde el pasillo por un instante que no sé decir cuánto duró. Entonces me fui a dormir. La remodelación que postergábamos desde hacía 2 años
Se había vuelto urgente porque la humedad había empeorado. Edilberto mostró una mancha oscura que estaba avanzando por la pared del pasillo y dijo que si esperábamos más, iba a haber problema serio. Pedí presupuesto a 2 albañiles que Edilberto conocía. Uno de ellos era Marcón, hombre grande, de pocas palabras, que vino a ver la casa un jueves de mañana, con ese estilo profesional de quien ya vio todo lo que una pared puede esconder. Recorrió las habitaciones, golpeando con el nudillo del dedo en las paredes y escuchando el sonido. Cuando llegó a la recámara de Lucas, que estaba en la escuela a esa hora, golpeó la pared al lado de la cama y se quedó un segundo parado. Golpeó de nuevo. Me miró. «Esta tiene grosor extraño», dijo. «Parece que alguien cerró algo aquí en medio en algún momento. Puede ser que haya tubo viejo, material de obra que taparon. Cuando abramos, vemos». Dije que estaba bien, que podía abrir. Anotó en su cuadernito con esa letra grande de quien no escribe mucho. La remodelación quedó marcada para comenzar 2 semanas después. Le dije a Lucas que su recámara iba a cambiar de cara durante un tiempo, que iba a haber ruido y polvo, que iba a dormir provisionalmente en la sala. Escuchó con una atención diferente a la que yo esperaba. No preguntó sobre el desorden, ni sobre el tiempo. Preguntó: «¿Van a tocar todas las paredes?» «Las que necesite», dije. Se quedó callado por un instante. Entonces dijo en una voz muy baja, más para él mismo que para mí. Pedrito se puso extraño cuando le dije. «¿Qué dijo?», pregunté. «Que ya es hora». No dormí bien esa noche. Me levanté como a las 2 de la mañana con la boca seca. Fui a tomar agua a la cocina. El patio estaba callado allá afuera, el árbol de mango parado porque no había viento. Y entonces, por el pasillo, vine a escuchar un sonido que me detuvo a mitad de camino. Era Lucas. Pero no estaba conversando. Estaba llorando bajito, ese llanto ahogado de niño que no quiere despertar a nadie. Fui hasta la puerta de la recámara. Estaba acostado de frente a la pared, con la espalda hacia mí. Entré despacio, me senté en la orilla de la cama, puse la mano en su hombro. «Lucas, ¿qué pasó?» Tardó un poco, después dijo con la voz atorada. «Pedrito se despidió de mí, mamá. Dijo que después de que abran la pared, va a poder irse, que va a poder ir finalmente». Me quedé parada con la mano en el hombro de mi hijo, sin poder decir nada. «¿Estás feliz por él?», logré preguntar después de un momento. «Sí», dijo, «pero también tengo miedo». Hice la pregunta que debí haber hecho antes, años antes, pero que solo salió esa madrugada de viento parado y árbol de mango inmóvil. ¿Miedo de qué? ¿Mi hijo? Lucas se volteó hacia mí con ese rostro mojado de llanto y me miró con los ojos que tenían más dentro de lo que ojos de 10 años deberían tener. De lo que vamos a encontrar. Son historias como esta las que forman parte del canal Memorias de las Abuelas. Historias que uno no tiene valor de contar a todo el mundo, que uno guarda hasta tener fuerza para ponerlas en palabras. La remodelación comenzaba el lunes siguiente. El lunes llegó con ese calor de Aguascalientes que no pide permiso. Marcón apareció a las 7 de la mañana con otros 2 hombres, Jairito y un muchacho nuevo que todos llamaban Beto, flaco, de pocos años, que se quedaba callado y trabajaba con una seriedad que aprecié desde el principio. Edilberto había conseguido permiso de 2 días en el trabajo para acompañar el inicio de la obra. Lucas había ido a la escuela temprano con la mochila en la espalda y esa expresión cerrada que cargaba desde la noche del llanto. Antes de salir, fue hasta la puerta de la recámara y se quedó parado en el marco por unos buenos segundos sin entrar. No dijo nada. Entonces agarró la mochila con más fuerza y se fue. Yo me quedé en casa. No había forma de ir a ningún lugar con todo ese movimiento. Y aunque hubiera, no hubiera podido. Había una tensión en mí que no era de remodelación, no era de polvo, no era de ruido. Era esa tensión de cuando uno sabe que algo va a cambiar y todavía no sabe exactamente cómo, pero el cuerpo ya lo sabe antes que la cabeza. Marcón comenzó por el pasillo, donde la humedad era más visible. Pasaron toda la mañana en esa parte. Hice café, llevé, hice más café.
Me mantuve ocupada en la cocina y en la costura que tenía atrasada de una clienta, pero mi atención estaba en el pasillo todo el tiempo. Después de la comida que hice rápida y sencilla, Marcón vino a decirme que el problema del pasillo era tubo viejo que estaba goteando por dentro de la pared. Arreglable, nada grave. Iba a cerrar con yeso nuevo y pintar, pero dijo que quería también revisar esa pared de la recámara de Lucas, la que había encontrado extraña en el presupuesto. Dije que sí, que podía. Edilberto fue junto para ver. Yo me quedé en el marco de la puerta. Marcón golpeó el ladrillo con ese martillo de mango corto que usaba para probar. Golpeó en varios puntos, escuchando. Había un área, la que quedaba al lado de la cabecera de la cama de Lucas, que devolvía un sonido diferente a las otras. Más hueco, más cerrado. Marcón frunció el ceño. «Aquí hay un hueco», dijo. «Alguien cerró algo aquí dentro. Puede ser escombro de obra antigua, puede ser material que taparon para ahorrar ladrillo. Voy a abrir para ver». Edilberto estaba a su lado, de brazos cruzados. Me miró. «¿Puede abrir?», dije. El primer golpe del martillo en la pared hizo un ruido seco que sentí en el pecho. Fueron abriendo despacio porque Marcón era cuidadoso. No le gustaba demoler más de lo necesario. Quitó ladrillos, uno por uno. Fue agrandando el agujero. Jairito ayudaba a retirar el material. Beto se quedaba al lado, anotando lo que Marcón mandaba. Yo me quedé en el marco, de brazos cruzados, y el olor de ladrillo viejo y polvo antiguo fue tomando la recámara. Con unos 20 minutos de trabajo, había un agujero del tamaño de ventana en esa pared. Marcón agarró la linterna que cargaba en el cinturón e iluminó el interior. Se quedó inmóvil. No fue un grito, no fue ruido. Fue justamente la ausencia de cualquier cosa lo que me hizo avanzar. El silencio de Marcón era de otro tipo. Era el silencio de quien vio algo que no esperaba y que el cuerpo no sabe cómo procesar. «Don Edilberto», dijo con la voz más baja de lo que era normal en él. «Venga a ver aquí». Edilberto fue, se quedó al lado de Marcón y miró al agujero con la linterna. Vi su espalda cambiar. Vi el hombro derecho bajar, ese movimiento involuntario de cuando el cuerpo recibe un golpe. Se volteó hacia mí despacio, con un rostro que nunca más olvidé en toda la vida. «Almerinda», dijo. «¿Qué pasó?» «No vengas a ver». Fui. Beto trató de sujetarme del brazo con ese instinto de quien quiere proteger. Quité el brazo con gentileza y fui hasta el agujero y miré con la linterna que Marcón me pasó sin hablar nada. Lo que estaba dentro de esa pared había quedado en ese espacio por tiempo demasiado largo. Era pequeño. Era una figura encurvada en el espacio estrecho, de tamaño de niño. La ropa todavía existía, descompuesta, pero reconocible. Un pantalón oscuro, lo que había sido una camisa de botones con cuello. Los huesos estaban completos dentro de la ropa, momificados por el ambiente cerrado, secos como cosa de museo. Era un esqueleto de niño. No había duda del tamaño, no había duda de lo que era. Retrocedí un paso, otro. Fui hasta la pared del fondo de la recámara y me quedé recargada en ella con las manos atrás, los dedos apretando el yeso, necesitando sentir algo sólido. Edilberto vino hasta mí, pero yo no podía mirarlo. Miraba al agujero, al espacio que mi hijo Lucas había dormido al lado por 8 años, que yo había pintado de azul clarito antes de que él naciera, que yo había pensado que era la recámara más bonita de la casa. Marcón estaba al teléfono. Escuché la palabra policía, pero de lejos, como si fuera en otra habitación. Y mientras la recámara se llenaba de voces, y después de pasos, y después de gente que yo no conocía, entrando con uniforme y cinta amarilla, yo me quedé en esa pared del fondo pensando en una sola cosa. Lucas tenía 10 años. Había dormido al lado de eso por 8 años. Había conversado con eso por 8 años, y Pedrito había dicho que ya era hora. Aquí en el canal Memorias de las Abuelas, contamos las historias que la vida no da aviso antes de que pasen. Lucas llegaría de la escuela de ahí a menos de 2 horas. Yo no quería que Lucas llegara a casa antes de que sacáramos eso de ahí.
Fue Edilberto quien fue a buscarlo a la escuela antes del horario con una historia de que yo no estaba bien. Lo llevó a casa de mi hermana Eduviges, que vivía a unos 3 barrios de ahí, sin explicar bien el porqué. Lucas fue sin cuestionar, que era el tipo de niño que era. Percibía cuando el adulto necesitaba espacio y no empujaba. En la calle Hidalgo, la tarde se había vuelto otra cosa completamente. Había patrulla parada enfrente. Había vecino en la banqueta con esa mirada de quien quiere saber, pero finge que está pasando. Don Belarmino se quedó inmóvil en la puerta de su casa cuando vio el movimiento y yo del otro lado de la calle. Lo vi poner la mano en la reja como quien necesita sostenerse. Él sabía. Vi que sabía en ese gesto. Los policías hicieron su trabajo con una seriedad cansada de quien ya vio mucho. Hicieron perímetro, llamaron al instituto, hicieron preguntas que yo respondí con la voz plana de quien está en shock, pero todavía funciona. Cuando llegó y empezó a trabajar la peritaje, yo fui a la sala y me senté en el sillón y no me levanté por un tiempo largo que no puedo medir. Concepción apareció al final de la tarde sin ser llamada, con un recipiente de comida que puso en mi cocina sin preguntar. Se sentó a mi lado sin hablar, y yo me quedé con ella en silencio por un tiempo que fue de alguna forma el apoyo más honesto que alguien me dio esa tarde entera. Los días siguientes fueron de reporte, de peritaje, de palabras técnicas que los investigadores usaban y que yo procesaba a medias. Lo que quedó claro, lo que el peritaje confirmó sin dejar margen de duda, eran los restos mortales de un niño de sexo masculino con estimación de 6 a 8 años de edad en la época de la muerte. El tiempo que ese cuerpo estaba ahí era de aproximadamente 40 años, más o menos, antes de nosotros, antes de don Agustín y del testamento del tío. En la época de Agenor. La causa de la muerte, me explicaron después, no pudo ser determinada con precisión por el estado del cuerpo, pero las circunstancias de dónde fue encontrado, cerrado en una pared con obra hecha por fuera, no dejaban mucha imaginación para trabajar. Fue en uno de esos días de investigación que uno de los policías, el delegado Montero, que era un hombre de mediana edad, con estilo callado y preguntas certeras, vino a mostrarme algo que el peritaje había encontrado. Era un fragmento de tela retirado con cuidado de lo que había sido la camisa del niño. Lo puso en un empaque transparente delante de mí en la mesa de la sala. Le pedí que me explicara qué me estaba mostrando. Señaló con la pluma. En el cuello de la camisa, ese tipo antiguo de camisa con cuello que se abotonaba hasta el cuello, había una etiqueta cosida a mano. Esas etiquetas de bordado que las mamás hacían antiguamente para identificar ropa de hijo, para que no se perdiera en la lavandería, en las visitas, en la escuela, bordada en hilo azul, con punto certero de quien sabía coser. La etiqueta decía Pedro. No necesité escuchar más nada. Me levanté, fui hasta la ventana, me quedé de espaldas al delegado Montero por un tiempo que él tuvo la decencia de respetar. Allá afuera, el patio estaba igual que siempre. El árbol de mango echaba sombra en el mismo lugar de siempre. La casa parecía la misma casa. Pedro, Pedrito. 8 años de conversaciones. 8 años de a Pedrito no le gustan los nopales. 8 años de Pedrito está triste hoy. 8 años de no puede irse porque está atrapado. 8 años de mi hijo conversando a través de una pared de ladrillo con el espíritu de un niño muerto que tenía el nombre bordado en la ropa, por el cual mi hijo lo llamaba todos los días. ¿Cuánto tiempo estuvo esa criatura ahí?, pregunté. 40 años, dijeron. 40 años solo en la oscuridad, en ese espacio de menos de 1 metro, mientras el barrio continuaba y la gente pasaba y la vida de afuera seguía sin saber. Y entonces llegó mi hijo con 4 añitos y empezó a conversar con él. Y Pedro, que debía tener 6 o 7 años cuando murió, encontró a mi hijo, o mi hijo lo encontró a él. Le pregunté al delegado Montero quién era el niño. Me dijo lo que ya investigaban, que el inmueble perteneció a un hombre llamado Agenor Batista de Oliveira, que había tenido una familia en esa casa, esposa y al menos un hijo, que la esposa había salido del domicilio de forma brusca hacía muchos años atrás, sin el hijo,
que el hombre había desaparecido de la ciudad poco después, dejando la casa cerrada, que había registro de búsqueda por el hijo hecha por la familia materna, que había quedado sin respuesta, que el niño se había llamado Pedro Oliveira, que debía tener entre 6 y 8 años cuando el padre cerró esa pared. Ese padre había matado al propio hijo y lo metió dentro de la pared y después se fue como si nada hubiera pasado. Me senté de nuevo en la silla de la sala. El delegado se quedó callado por un momento. Entonces dijo con esa voz cansada de hombre que hace ese trabajo hace demasiados años: La señora va a necesitar ser escuchada formalmente. Su esposo también. Los albañiles. Vamos a necesitar todo lo que la señora sabe sobre la compra de la casa y sobre quién vendió. Escuché. Respondí que cooperaría con todo. Pero lo que estaba pensando era en Lucas, en mi niño de 10 años, que había conversado con un muerto por 8 años sin saber, que había hecho compañía a un niño asesinado, que estaba solo desde hacía décadas, en un espacio que no medía ni 1 metro, que había escuchado las historias de Pedrito, que había sentido su nostalgia por la mamá, que había cargado eso con una seriedad que nunca fue fantasía. Mi hijo había sido amigo de un fantasma de verdad, y ahora yo iba a tener que explicarle eso. Son momentos así que no tienen manual y no tienen respuesta correcta, que encuentran un lugar en el canal Memorias de las Abuelas. Esa noche fui a buscar a Lucas a casa de Eduviges. Vino callado, mirándome con ese ojo atento que tenía. En el camino de regreso a mitad de la calle, preguntó: «Encontraron a Pedrito, ¿verdad, mamá?» No necesité responder. Lo vio en mi cara. Agarró mi mano y no la soltó hasta llegar a casa. Me senté con Lucas esa noche en la mesa de la cocina. Edilberto quiso quedarse junto y lo dejé porque era padre, porque tenía derecho y porque iba a necesitar a alguien al lado cuando las palabras fueran demasiado difíciles. Eduviges había ofrecido quedarse también, pero la mandé a casa. Eso era de nuestra familia chiquita. Yo, Edilberto y Lucas. Puse leche caliente enfrente del niño. Se quedó mirando al vaso por un segundo. Tenía 10 años, pero en esa mesa, esa noche parecía tener más. Tenía esa seriedad que siempre cargó, que a veces me preocupaba y a veces me llenaba de orgullo. Conté, no todo de una vez, no con todos los detalles que el adulto cargaba, pero conté lo que era necesario que supiera: que la policía había encontrado dentro de la pared de su recámara los restos de un niño que vivió en esa casa antes que nosotros, que el niño se llamaba Pedro, que alguien muy malo había hecho una cosa muy mala con él y lo escondió ahí hacía muchos años. Lucas escuchó sin interrumpirme, las manos alrededor del vaso, los ojos en mi rostro. Cuando terminé, se quedó en silencio por un tiempo que me costó no llenar con más palabras. Entonces dijo: «Yo sabía que era eso». «¿Cómo sabías, Lucas?» Se quedó más un momento callado. Pedrito nunca me contó lo que le pasó, pero había cosas que decía que uno se da cuenta, ¿sabes? Que se ponía triste cuando hablaba del papá, que no podía irse, que estaba esperando. Los ojos de Lucas se fueron llenando despacio, ese llenado lento de quien está tratando de aguantar. Le pregunté una vez si tenía miedo. Dijo que al principio sí, que después solo quedó la nostalgia. Tuve que morderme el labio por dentro. «Y ahora, Lucas, ¿cómo estás?», pensó de verdad antes de responder, que era su estilo. Triste, pero también aliviado por él, porque puede irse ahora, ¿verdad? La pared se abrió. Puede irse. Edilberto tosió del otro lado de la mesa. Esa tos de hombre que está aguantando cosa que no quiere soltar enfrente del hijo. Puse la mano encima de la mano de Lucas. Puede ahora, puede. Esa fue la última vez que Lucas habló de Pedrito con esa ligereza. De ahí en adelante, cuando el tema venía a la superficie, era diferente. Era más pesado, más cuidadoso, como quien toca cosa que dejó marca. La investigación avanzó en los meses siguientes con esa lentitud burocrática de cosa de Estado. El delegado Montero me mantenía informada porque era un hombre honesto que entendía que yo tenía derecho a saber. Agenor Batista de Oliveira había muerto algunos años antes, en otro estado, solo. No había proceso,
No había prisión posible. La justicia penal no iba a poder hacer nada con un hombre ya muerto. Cuando Montero me dijo eso, me quedé callada por un momento, y él completó. Pero la historia va a quedar registrada. Pedro va a tener nombre, va a tener acta de defunción, como debió haber tenido. La familia materna va a ser contactada. La familia materna. Había familia materna de Pedro, que pasó décadas sin saber lo que había pasado con él. Encontré a la abuela materna de Pedro por intermedio del delegado Montero, que facilitó el contacto porque entendió que era importante. Su nombre era doña Elvira, una mujer de más de 70 años de Durango, que había pasado décadas pensando que el nieto se había ido con el hijo junto y que la hija, mamá de Pedro, había partido sin dar noticia por vergüenza o por rencor. La hija había muerto años antes sin saber lo que pasó con el hijo. Doña Elvira estaba cargando eso sola. Cuando nos encontramos un sábado de mañana en mi sala con café que ninguna de las dos tomó, ella lloró de una manera que me rompió por dentro. No era llanto de quien acaba de perder, era llanto de quien perdió hace 40 años y finalmente tuvo nombre para llamar. Sostuve su mano por un largo tiempo. No tenía la palabra correcta para dar, pero ella dijo entre las lágrimas que era un alivio saber, que quedarse sin saber era la peor parte. Lucas fue presentado a doña Elvira esa misma tarde. Se quedó callado delante de ella con esa seriedad de siempre. Ella lo miró con ojos todavía llenos y dijo: «Me dijeron que eras amigo de mi Pedro». Y Lucas, que tenía 10 años y no debía saber qué responder, dijo apenas: «Sí, era muy bueno». Doña Elvira cerró los ojos por un segundo, después los abrió y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. «Qué bueno que te tuvo a ti», dijo. Pedro tuvo un entierro de verdad más de 40 años después de haber muerto. Había pocas personas en el cementerio. Doña Elvira, 2 familiares de ella que vinieron de Durango, el delegado Montero, yo, Edilberto y Lucas, con esa expresión cerrada de quien está haciendo algo importante. El padre rezó. Tuvo nombre en una lápida. Tuvo flores. Volviendo del cementerio, Lucas fue el único que no habló en el camino. Cuando llegamos a casa, fue directo a la recámara, que estaba con la pared ya cerrada, con yeso nuevo, todavía sin pintar, blanca y cruda. Se quedó parado en la puerta, mirando a la pared por un momento. Entonces entró, se sentó en la cama y se quedó callado. Me quedé en la puerta. «¿Quieres que me quede aquí?» Movió la cabeza que no. Cerré la puerta con cuidado. Y ahí comenzó lo que yo creo que fue la parte más difícil de todo. No lo que encontramos en la pared, no el entierro, no la investigación, no las conversaciones con la policía. Lo más difícil fue ver a mi hijo ir quedándose callado de una manera que no era de Lucas, que no era la seriedad de siempre, era otra cosa, era ausencia. Historias como esta de peso que uno carga en el pecho por años sin saber cómo compartir es lo que construye el canal Memorias de las Abuelas. Pedrito se había ido, pero Lucas se quedó con algo que Pedrito dejó y yo por mucho tiempo no supe cómo sacarlo. Lucas tenía 13 años cuando lo llevé al psicólogo por segunda vez. La primera había sido cuando era pequeño y la maestra se preocupó por el amigo imaginario. El doctor había dicho que era fantasía saludable. Esta vez no había fantasía ninguna. Había un niño que despertaba a mitad de la madrugada con pesadilla que no describía, que se quedaba parado en la escuela, mirando a la nada por tiempo demasiado largo, que había dejado de ver a Toño y Mauricio fuera del horario de clase, porque decía que no tenía ganas. Toño me buscó una vez, ese niño de cabeza rapada, que era el más animado de los 3, y preguntó qué le había pasado a Lucas, porque estaba diferente. No supe qué responder. El psicólogo esta vez fue un hombre diferente, más joven, llamado Doctor Sergio, que trabajaba cerca de casa y que tenía un estilo paciente de escuchar sin apresurar. Lucas fue a sesiones sin resistencia, que en sí ya era señal de algo. El Lucas de antes hubiera preguntado 1000 preguntas sobre qué era eso, qué iba a pasar, para qué servía. Este Lucas iba, se sentaba, se quedaba, no me contaba lo que conversaban. Y el doctor Sergio me explicó que no necesitaba contar,
que el espacio era de él. Lo que el doctor Sergio me dijo en particular después de algunas semanas. Lucas estaba procesando algo que no tenía nombre fácil. No era luto común, porque no era muerte de persona que veía y abrazaba. Era otra cosa. Era la reorganización de una amistad entera que descubrió ser diferente a lo que pensaba. Había pasado 8 años con una certeza, y esa certeza había cambiado de naturaleza sin dejar de ser verdad. Pedrito existía. Existía de una manera que Lucas no esperaba. Y el niño necesitaba tiempo para entender dónde poner eso dentro de él. ¿Va a estar bien?, pregunté directo. ¿Con tiempo y apoyo? Sí, dijo el doctor. Pero no apures. Está haciendo un trabajo que no tiene atajo. En casa, el silencio de Lucas tenía peso diferente, dependiendo de la habitación. En la sala era silencio de niño cansado. En la recámara era otro tipo, más denso, como si el aire de la habitación todavía guardara residuo de lo que había estado ahí. Propuse pintar la recámara de otro color. Dijo que no necesitaba. Propuse cambiar los muebles de lugar. Dijo que estaba bien así, pero yo notaba que dormía con la luz prendida, cosa que nunca había hecho antes. Edilberto lidiaba con eso de la manera que él lidiaba con todo lo que no entendía, llenando de actividad. Compró un balón nuevo para Lucas, propuso pesca el fin de semana, habló de viaje a la cascada a visitar unos parientes. Lucas iba, participaba, pero había en él una película de vidrio que Edilberto no sabía cómo atravesar y que se ponía cada vez más frustrado intentando. Una noche después de que Lucas durmió, me dijo en el tono que yo ya conocía: ¿crees que hace bien llevarlo a ese psicólogo? ¿Poniendo más cosas en su cabeza? Dije que sí, que hacía bien, que era necesario. Se quedó en silencio con esa expresión de hombre que no está de acuerdo, pero no tiene argumento nuevo. Y me di cuenta esa noche que Edilberto también estaba sufriendo, y que su manera de sufrir era voltear hacia afuera y creer que necesitaba resolver. No quería aceptar que había cosas que no se resolvían, que se atravesaban. La escuela mandó la nota preocupada con las calificaciones. Lucas había sido siempre alumno mediano pero aplicado. En ese periodo, las notas cayeron de una manera que necesité conversación con la coordinadora, una mujer llamada doña Beatriz, seria pero gentil, que me dijo que el niño parecía presente en el cuerpo, pero ausente en la cabeza. Expliqué lo que había pasado, lo mínimo necesario. Escuchó con atención y dijo que iban a dar el apoyo que podían. Pedí que no lo trataran como caso especial enfrente de los otros. Estuvo de acuerdo. Concepción, que sabía todo desde el principio, era quien me daba más apoyo en ese periodo, sin hacer mucho ruido. Aparecía con comida, se quedaba un tiempo, conversaba de otra cosa cuando yo necesitaba asunto diferente, y sabía exactamente cuándo irse. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntas en mi sala, dijo sin preámbulo: Almerinda, Lucas va a salir de esto más fuerte de lo que crees. Ese niño tiene estructura. La miré. ¿Crees eso de verdad? Creo. Hay niños que pasan por cosa pesada y se quiebran. Lucas está doblándose, no quebrándose. Es diferente. No dije nada, pero guardé eso como si fuera agua en tiempo de sequía. Lo que me costaba más era no poder quitarle el peso. Esa es la cosa más dura de ser mamá que aprendí en ese periodo. Hay sufrimiento de hijo que no pasa por la mamá, que la mamá no puede tomar prestado, que necesita ser del hijo, atravesado por el hijo, curado por el hijo. En el tiempo del hijo, uno se queda al lado, uno ofrece la mano, pero no puede caminar en su lugar. Una noche de casi un año después de que todo había pasado, escuché un sonido en la recámara de Lucas que me detuve en el pasillo a escuchar mejor. No era llanto, era risa bajita, pero era. Fui despacio hasta la puerta entreabierta y miré. Estaba acostado en la cama con una historieta en la mano, riéndose de esa risa muda de quien encontró gracia de verdad. Tan simple, tan de él. Me alejé sin hacer ruido y fui hasta la cocina con el corazón menos apretado de lo que había estado en meses. Es por momentos como ese, de alivio pequeño que vale más de lo que parece, que las historias encuentran su lugar aquí en el canal Memorias de las Abuelas.
Pero lo que todavía no había terminado era la pregunta que seguía rondando la casa como cosa que no encontró puerta de salida. Agenor había escapado de la justicia humana por haber muerto antes. Y había algo en mí que no podía conformarse con eso, que no podía cerrar el asunto con un entierro y una lápida, por más importantes que fueran. Había una cuenta que quedó abierta, y yo necesitaba encontrar otra manera de cerrarla. Hay cosas que uno carga durante años sin saber que todavía está cargando. Uno cree que hizo las paces, que cerró el capítulo, que siguió adelante, y luego, un día, en un momento cualquiera, uno se da cuenta de que no, que solo estaba guardando en un cajón que no abría y que el cajón estaba pesando todo el tiempo. Lucas tenía 14 años cuando el doctor Sergio dijo que estaba bien lo suficiente para cerrar las sesiones, que había llegado a un punto de equilibrio que era sólido, que podía volver si necesitaba, pero que estaba en terreno firme. Lucas recibió la noticia sin celebración ni alivio excesivo, que era su estilo. Se despidió, le agradeció al doctor, se fue, pero esa tarde volvió a casa y fue directo a jugar fútbol en la calle con Toño por primera vez en mucho tiempo. Me quedé en la ventana mirando, dejé la cortina de lado y me quedé mirando hasta que desaparecieron en la esquina. Edilberto y yo habíamos llegado en ese periodo a un lugar de matrimonio que no era malo, pero que no era lo que había sido. La deuda del juego quedó pagada, pero no olvidada. Al menos no en mí. Había una capa de desconfianza que no podía disolver completamente, no por falta de voluntad, sino porque la confianza pisada tarda en cicatrizar. Éramos pareja, éramos familia, cuidábamos a Lucas juntos con amor real, pero había una intimidad que se había cerrado un poco, como ventana que ya no abre con facilidad desde que la forzaron una vez. Fue un viernes de tarde que la hermana de la mamá de Pedro me encontró. Yo no la esperaba. Me mandó recado por intermedio de doña Elvira, que todavía mantenía contacto conmigo, pidiendo encontrarse. Su nombre era Marcia, una mujer de 60 y tantos años, cabello canoso, cortado corto, estilo directo de quien no tiene tiempo ni paciencia para rodeos. Vino de Durango en camión solo para esa conversación. Se sentó en mi sala y abrió una carpeta de documentos antes de decir buenos días. Me contó lo que había investigado ella misma a lo largo de décadas sobre Agenor. Había comenzado antes incluso de que yo existiera en esa casa, cuando la hermana desapareció de la ciudad con el hijo pequeño y después reapareció sola, destrozada, sin poder explicar bien lo que había pasado. La hermana de Marcia, Nayeli, mamá de Pedro, había sufrido presión de Agenor para no hablar. Tenía miedo, tenía trauma. Murió años después, cargando eso como culpa que no era suya. Marcia pasó décadas juntando lo que podía. Tenía nombre de personas que conocían a Agenor en la época. Tenía un documento que la hermana había escrito y guardado, que solo fue encontrado después de su muerte, que describía lo que Agenor había hecho. Matado a Pedro en una pelea, en descontrol, y después obligado a Nayeli a salir de casa mientras él tapaba lo que había hecho. La amenazó de una manera que ella creyó. Ella se fue y se quedó el resto de la vida con eso. El documento de Nayeli estaba en la carpeta que Marcia abría delante de mí. Me quedé mirando a la carpeta por un tiempo. ¿Para qué me muestra esto?, pregunté. Marcia me miró con esos ojos directos. Porque Agenor murió, pero tenía 2 hijos adultos de otra relación después de que huyó, que tienen bienes, que tienen inmueble registrado a su nombre que vino de herencia del padre. Entendí a dónde quería llegar, pero me quedé esperando que terminara. Hay abogado en Aguascalientes que me dijo que hay precedente para acción civil de reparación contra cónyuge y herederos en caso de crimen comprobado. No es garantizado, pero existe camino. Me miró. Y como la persona que vivió en esta casa, que fue afectada, que tiene hijo que fue afectado, usted tendría legitimidad de ser parte en esa acción, junto con la familia de Nayeli. Me quedé callada por un largo momento. Mi primera reacción interna que no dejé salir en voz fue de cansancio. Estaba cansada de investigación, de dolor, de asunto que no cerraba. Parte de mí quería apenas dejar a Pedro descansar en paz y dejar a mi familia seguir. Pero había otra parte,
Había la imagen de Lucas de 10 años en esa mesa de cocina, con leche caliente enfrente, diciéndome que Pedrito se quedó solo y con nostalgia. Había la imagen de doña Elvira cerrando los ojos con esa sonrisa de dolor cuando Lucas dijo que Pedro era muy bueno. Había la imagen de Nayeli que yo nunca conocí, pero cuya vida entera fue doblada por el peso de un secreto que no era su culpa. Y había una camisa vieja con etiqueta bordada a mano que decía Pedro, que una mamá había cosido con hilo azul en un tiempo en que ese niño todavía estaba vivo y en que ella todavía podía imaginar que iba a crecer. «Necesito pensar», le dije a Marcia. Cerró la carpeta con cuidado y dijo que entendía. Dejó un papel con el nombre del abogado y el número de teléfono, y se fue de la misma manera que había llegado, directa, sin drama, con esa dignidad de mujer que luchó por mucho tiempo por algo que la mayoría de las personas hubiera abandonado. Me quedé con el papel en la mano después de que se fue. Edilberto llegó del trabajo 1 hora después y yo todavía estaba sentada en la misma silla. Me miró. «¿Qué pasó?» Puse el papel en la mesa. Leyó. Se quedó en silencio por un momento. «¿Quieres hacer esto?» Pensé de verdad antes de responder. «Creo que necesito», dije. Se quedó callado otra vez. Esa quietud suya que yo ya sabía leer. Estaba pesando, evaluando, llegando al lugar correcto por su camino. Entonces dijo, «Entonces lo hacemos». Y el canal Memorias de las Abuelas guarda historias como esta de decisión que no es fácil, pero que uno necesita hacer para seguir mirándose en el espejo. Llamé al abogado la mañana siguiente. El abogado se llamaba Lick, Humberto, un hombre de unos 45 años. Oficina pequeña, pero organizada en el centro de Aguascalientes. Paredes llenas de expediente empastado. Nos recibió a mí y a Marcia juntas una mañana de martes, con ese café fuerte de oficina que la secretaria trajo sin preguntar. Escuchó todo. Leyó el documento de Nayeli con atención cuidadosa. Hizo preguntas precisas que yo respondí y que Marcia respondió con esa carpeta de documentos que había juntado por décadas. Cuando terminó, juntó las manos encima de la mesa y dijo con honestidad que aprecié: «No es caso simple. Acción civil contra herederos de autor de crimen no juzgado en vida es camino que la jurisprudencia acepta, pero con dificultad. Va a depender de cuántos herederos peleen. Puede tardar. Puede no dar el resultado que ustedes esperan en el monto». Lo miré. «Pero hay posibilidad». «Hay», dijo. «El crimen está documentado por el peritaje criminal. El vínculo de los herederos con el patrimonio del padre está en los registros de testamento. El argumento existe». «Entonces, inténtelo», dije. El proceso se abrió y ahí comenzó una espera que solo puedo describir para quien ya esperó el resultado de cosa importante. Es un peso que uno aprende a cargar porque no hay otra manera, que desaparece en los días de rutina normal y vuelve en los días de silencio. En ese periodo, Lucas estaba cumpliendo 14 años y entrando en una adolescencia que, para mi sorpresa y alivio, fue más tranquila de lo que yo esperaba. No era niño sin conflicto. Tenía sus berrinches, sus puertas cerradas, sus momentos de mal humor que yo aprendía a no tomar personal. Pero había en él una madurez que había traído de lo que vivió, una seriedad que no era tristeza, que era peso transformado en solidez. La maestra de español me llamó un día para mostrar una redacción que había escrito sobre amistad. No mencionaba a Pedrito explícitamente, pero yo reconocía en cada línea lo que había aprendido con esa amistad que la mayoría de las personas nunca creería que existió. Edilberto cumplió la promesa que había hecho respecto al juego. Nunca más. Hasta donde yo supe y pude verificar, había entre nosotros un acuerdo tácito de reconstrucción que los dos honrábamos sin mucho hablar sobre ello. No volvimos a ser lo que éramos antes de la deuda, pero llegamos a un lugar nuevo que era honesto. A veces creo que era hasta mejor que antes, porque era más real, sin la capa de idealización que el comienzo de matrimonio pone encima de las cosas. Doña Elvira vino a visitarnos 2 veces más en ese periodo. Trajo foto de Pedro en una de las visitas. Foto antigua,
blanco y negro, de niño de unos 5 años con sonrisa grande y camisa de cuello. Esa camisa de cuello. Miré la foto por un tiempo antes de devolver. Lucas, que estaba en casa ese día, agarró la foto con cuidado, miró por un momento y la devolvió a doña Elvira con esa expresión seria suya. Era parecido a lo que yo imaginaba, dijo. Doña Elvira sonrió con los ojos mojados. Era muy vivo, dijo, antes de todo. Los herederos de Agenor contestaron el proceso, como el LIC. Humberto había avisado que iban a hacer. Eran 2 hijos adultos, uno en la Ciudad de México y uno en el interior de Hidalgo, que contrataron abogado propio y presentaron defensa. Hubo audiencia a la que fui con Marcia, sentadas del mismo lado de la sala, mientras el LIC. Humberto presentaba los argumentos. Los abogados del otro lado eran más caros, más experimentados en crear obstáculo, más hábiles en lenguaje técnico. Salí de la primera audiencia con esa mezcla de esperanza y desánimo que el proceso judicial produce en cualquier persona que no es abogada. Pero el LIC. Humberto era persistente de una manera que yo no esperaba de un hombre que no tenía nada personal en la causa. Creía en el argumento y a veces eso hace la diferencia. El proceso duró más tiempo del que quiero recordar. Hubo recurso, hubo contrarrecurso, hubo peritaje complementario que el juez solicitó para confirmar el dictamen original de la policía. En todo ese tiempo, mi vida siguió. Costura, Lucas, Edilberto, casa, Concepción por la ventana. Mi madre que estaba poniéndose más vieja y necesitando más atención. Mi hermana Eduviges, que tuvo problema de salud que me preocupó por meses. Y entonces, una mañana común de día de semana, el LIC. Humberto me llamó. Fui a la oficina esa tarde. Marcia vino de Durango. Nos sentamos en la misma silla de siempre, con el mismo café fuerte. El LIC. Humberto tenía un papel enfrente de él que hizo cuestión de darnos para leer antes de explicar. Era la sentencia. El juez había dado provimento parcial a la acción. Los herederos de Agenor fueron condenados a pagar indemnización por daño moral y material. No era el monto máximo que habíamos pedido. El juez lo había reducido, pero era real. Era dinero que iba a salir del patrimonio de ellos y llegar a las manos de la familia que Agenor destruyó. Era el Estado diciendo por escrito, con sello y firma de juez: lo que pasó fue crimen y el crimen tiene consecuencia, aunque llegue tarde. Marcia puso el papel en la mesa y se quedó mirándolo en silencio por un tiempo que entendí sin necesitar palabra. Después me miró. Nayeli no va a saber, dijo. Pero yo sé. Eso basta, dije. El dinero que me tocó en esa indemnización no era fortuna, pero era suficiente para liquidar una deuda de remodelación de la casa que todavía estaba a mi nombre, y sobrar una reserva que puse en una libreta de ahorro con una firmeza que me recordó a mi madre, guardando centavo por centavo en el puesto de gorditas. Salí de la oficina esa tarde con el sol de Aguascalientes en la cara y ese papel doblado en la bolsa, y fui directo a casa de mi madre, que estaba en el portal con el ventilador prendido. Me senté a su lado sin decir nada por un tiempo. Me miró con ese ojo de mamá que lee a la hija sin necesitar palabra. Entonces dijo apenas: ¿Se acabó? Se acabó, dije. Agarró mi mano y nos quedamos ahí las dos en silencio, mientras Aguascalientes hacía ruido de ciudad viva alrededor. Y eso es lo que compartimos aquí en el canal Memorias de las Abuelas. Que la justicia tarda, pero cuando llega, llega de verdad. Lucas tenía 15 años cuando me hizo una pregunta que yo no esperaba. Estábamos en la cocina una tarde de sábado. Él, ayudándome a pelar papas de la manera que siempre hizo desde pequeño, del mismo lado del fregadero, con el codo casi en mi codo. Había crecido ese año de una manera que me agarró de sorpresa, como si me hubiera dormido y despertado con un muchacho donde había un niño. La voz había cambiado, el hombro se había ensanchado y había en él una calma de adolescente que era diferente a la calma de niño que yo conocía. Era más asentada, más escogida. Sin mirarme,
pelando la papa con ese estilo cuidadoso suyo, dijo: «Mamá, ¿crees que lo que le pasó a Pedrito fue culpa de la mamá de él?» Paré en lo que estaba haciendo. «¿Por qué preguntas eso?» Se quedó un segundo callado. «Porque ella salió y lo dejó. Sé que tenía miedo, pero se fue». Puse el cuchillo en la orilla del fregadero. Me volteé hacia él. «Lucas, el culpable fue Agenor, solo él. Nayeli era víctima también». «Lo sé», dijo, «pero me pongo a pensar en ella, saliendo sin poder sacar al hijo». Había un dolor específico en eso que entendí. Lucas estaba procesando lo que era ser abandonado en un peligro sin que nadie pudiera sacarte de ahí. Estaba procesando eso por Pedrito, pero también estaba procesando una cosa más honda sobre lo que significa ser dejado solo. A veces el miedo traba a uno de una manera que uno no puede moverse, dije despacio. No es debilidad, es el peso del miedo siendo mayor que la fuerza de la persona en ese momento. Se quedó mirando a la papa por un segundo. Pero Pedro pagó por eso. Pagó, y eso es la mayor injusticia de todo, que quien pagó no era quien debía. Lucas se quedó callado por un tiempo, entonces continuó pelando papa. Pero había algo en él que se había asentado un poco más en esa conversación. Yo lo sentía. En ese mismo periodo, yo estaba peleando mi propia batalla, que había quedado pospuesta por mucho tiempo. Don Agustín, que me había vendido la casa, sabía de algo. Yo había llegado a esa conclusión hacía años, pero me había quedado con ella guardada porque tenía otras batallas que pelear. El precio por debajo del mercado, la prisa en vender, la historia del testamento del tío que nunca me pareció completamente correcta. Yo necesitaba enfrentar ese asunto de frente antes de poder de verdad cerrar ese capítulo de mi vida. Encontré a don Agustín por intermedio de un conocido en común, un señor llamado Checo, que frecuentaba el mismo mercado donde mi madre vendía. Don Agustín estaba más viejo, más flaco, con ese estilo de hombre que esperaba que el pasado no lo encontrara, pero que sabía, en el fondo, que iba a acabar encontrando. Nos sentamos en una mesa de fonda cerca del mercado una mañana de semana. Él pidió café, yo pedí agua y fui directo. ¿Usted sabía que había algo dentro de esa pared cuando me vendió la casa? No era pregunta, era afirmación. Se quedó en silencio por un momento que confirmó todo antes de cualquier palabra. Entonces dijo con esa voz de quien se va confesando a pedazos: «Yo no sabía lo que era, juro que no sabía lo que era, pero sabía que había algo». Puso el café en la mesa. «El que me dejó de testamento no era tío, era compadre, amigo de Agenor de muchos años. Ese compadre me dijo que la casa tenía una historia, que era mejor vender rápido y lejos y no hacer preguntas. Me pagó una cantidad para que yo revendiera por menos». Sus ojos desviaron. Yo necesitaba el dinero en esa época. Me quedé mirándolo por un momento largo. Ese hombre no había matado a nadie. No sabía exactamente lo que estaba tapado en esa pared, pero había participado de un silencio que dejó a Pedro por más años ahí dentro, que dejó a mi hijo conviviendo con eso sin poder saber. Había coraje en mí. Pero había también un agotamiento de coraje y había la claridad de que lo que yo necesitaba de él no era disculpa ni castigo, era verdad. «Va a dar declaración al delegado Montero sobre el compadre de Agenor», dije. «Ese nombre necesita entrar en el registro oficial». Me miró. «¿Eso no me va a traer problema?» «No te sé garantizar, pero sé que es lo que debes». Se quedó en silencio. Entonces dio una especie de asentimiento cansado de hombre que cargar el peso de un secreto demasiado largo finalmente encuentra una salida. «Está bueno», dijo, y dio. Fui con él al delegado Montero esa misma semana. El compadre de Agenor ya había muerto también, de modo que no había prisión que hacer. Pero el registro quedó, el nombre quedó, la historia quedó documentada de la manera más completa que era posible. A la salida de la delegación, Edilberto, que había ido junto, agarró mi mano en la banqueta. No dijo nada, solo se quedó con mi mano en la suya, mientras esperábamos que Edilberto cerrara el portón con la llave que iba a ser entregada al corredor.
Y ese gesto simple de hombre que a veces se equivocaba y que trataba de otras maneras compensar, me tocó de una manera que yo no esperaba. Historias como esta de enfrentamiento que cuesta pero libera, encuentran aquí en el canal Memorias de las Abuelas el espacio que merecen. Esa noche fui hasta la recámara de Lucas a tocar la puerta. Estaba estudiando. Abrió la puerta con la pluma en la mano. «Se acabó, Lucas», dije. Entendió inmediatamente. No necesitó detalle. Apenas cerró los ojos por un segundo, con esa expresión de quien suelta algo pesado, y dijo: «Qué bueno, mamá». Nos quedamos en el marco de la puerta por un instante. Entonces, él volvió a la mesa y yo volví al pasillo, y cada uno fue a su lugar con un peso menos del que tenía antes. Lucas tenía 18 años cuando me senté con él para una conversación que había ensayado en la cabeza durante mucho tiempo, sin saber exactamente cómo empezar. Había entrado a la Universidad Nacional ese año, Derecho, lo que no me sorprendió ni un poco. Desde que tenía unos 12, 13 años, tenía esa cosa de querer entender las reglas de las cosas, de querer saber por qué ciertas situaciones quedaban sin respuesta, de molestarse con la injusticia de una manera que no era berrinche de adolescente, sino convicción. El proceso del LIC. Humberto había plantado algo en él que yo veía crecer. Había un motivo concreto por el cual mi hijo quería ser abogado, y ese motivo tenía nombre: Pedro. La conversación que yo necesitaba tener con él no era sobre universidad, era sobre la casa. Edilberto y yo habíamos decidido juntos ese año vender la casa de 2 pisos de la calle Hidalgo. No fue decisión apresurada, fue larga, pesada, llena de vueltas. La casa era nuestra hacía casi 2 décadas. Era donde Lucas había crecido. Tenía el árbol de mango del patio que él subía cuando era pequeño, y que había dado mango bueno por años. Tenía la recámara azul que yo había pintado antes de que él naciera. Pero tenía también esa pared. Y por más que el yeso nuevo hubiera cubierto todo, por más que la pintura nueva hubiera pintado encima, por más que la vida hubiera seguido en ese espacio, había algo que nunca volvió a ser completamente normal en esa recámara. Lucas dormía con la luz prendida hasta los 13 años. Incluso después, cuando paró, había una atención diferente que él tenía en esa habitación, una conciencia. No era miedo exactamente, era memoria de lugar, y lugar con memoria de ese peso pesa diferente. Propuse la venta a Lucas una tarde que estábamos en el patio debajo del árbol de mango, yo con café y él con libro que no estaba pudiendo leer bien. Le conté el raciocinio, la conversación con Edilberto, lo que habíamos pensado. Escuchó todo sin interrumpirme. Entonces se quedó en silencio por un tiempo, con el libro cerrado en el regazo. «¿Quieres vender por Pedrito?», preguntó. «En parte», dije, «pero también porque creo que merecemos lugar que no cargue ese peso. Tú, yo, tu papá». Se quedó más un momento callado. Entonces dijo: «Estoy de acuerdo. Creo que ya es hora». Había algo de alivio en su voz, que me dijo que él también había esperado por esa decisión hace tiempo. La venta fue justa por el precio correcto para una familia joven de León que vino a Aguascalientes por trabajo y que no sabía nada de la historia de la casa. Fui honesta con el corredor. Dije que había un historial de ocurrencia policial en el inmueble que estaba registrado y que el comprador tenía derecho a saber. El corredor se puso incómodo. Yo fui firme. El comprador fue informado, consultó al abogado, decidió comprar de todas formas, porque el precio y la ubicación valían. Firmó con conciencia. Eso era lo que yo necesitaba. Con el dinero de la venta más la reserva que había juntado a lo largo de los años de costura y la indemnización del proceso, compré un departamento en un barrio que me había gustado durante toda la vida y donde yo nunca había podido vivir porque era más caro. No era grande, pero era mío, liquidado, con balcón que daba para ver un pedazo del cerro cuando el día estaba claro. Edilberto dijo que era muy pequeño. Yo dije que era exactamente del tamaño correcto. Soltó esa risa corta suya, de quien no está de acuerdo pero cede, y empezó a armar los muebles. El día en que fui a salir de la casa de 2 pisos de la calle Hidalgo por última vez,
Me quedé un momento parada en la puerta de la recámara de Lucas, que estaba vacía ahora con las paredes desnudas. La pared que había sido azul y después recibió yeso nuevo, estaba ahí sólida, silenciosa, sin guardar nada además de ladrillo y cemento. No sentí espanto, no sentí miedo. Sentí una especie de respeto callado por ese niño que se quedó ahí solo por tanto tiempo, que encontró a mi hijo, que se fue cuando pudo. «Ve con Dios, Pedrito», dije bajito a la recámara vacía. Cerré la puerta. Lucas estaba en la banqueta esperando. Vio mi cara cuando salí y no preguntó nada. Puso el brazo en mis hombros mientras esperábamos que Edilberto cerrara el portón con la llave que iba a ser entregada al corredor. Y los tres, mi familia chiquita, que había atravesado esa historia juntos, nos quedamos por un segundo en la banqueta, mirando a la fachada de la casa antes de voltear e irnos. Me fui de ahí con la bolsa en el hombro y el corazón más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. Unos meses después, una tarde que Lucas estaba estudiando en la sala del departamento nuevo, me miró por encima del libro y dijo de la nada: «¿Sabías que hay un área del derecho que lidia con reparación de daño a familia de víctima de crimen? Es lo que quiero trabajar». Me quedé callada por un segundo. Entonces dije: «Sé qué es». Sonrió, una sonrisa pequeña, pero completa, y volvió al libro. Y aquí en el canal Memorias de las Abuelas guardamos eso, que las historias que nos lastiman a veces también nos apuntan el camino que nunca hubiéramos encontrado sin ellas. El departamento tenía olor de nuevo, de comienzo. Abrí el balcón esa noche y me quedé mirando al pedazo de cerro que aparecía entre los edificios, oscuro y callado, y pensé que tal vez así es como la vida funciona. No sin dolor, pero con dolor que se vuelve algo. 82 años. Me pongo a pensar a veces en el número, no con tristeza, sino con esa especie de asombro respetuoso de quien mira hacia atrás y ve cuánto camino recorrió. Yo era la niña de la colonia Guadalupe que ayudaba a la madre en el puesto de gorditas antes de que el día aclarara. Después fui la costurera que guardaba peso por peso, soñando con el domicilio propio. Después fui la mujer de la casa de la calle Hidalgo que creía que sabía cada rincón del lugar donde vivía. Y fui tantas otras cosas en medio. Y después de todo eso, estoy en un departamento en Aguascalientes que es mío, liquidado, con balcón que da para ver el cerro en los días claros. Pagué por él con dinero que junté con mis manos, con años de costura, con reserva que reconstruí después de crisis, con lo que la justicia devolvió. Es un departamento sencillo, pero es raíz. Es lo que mi madre me enseñó que cambia la calidad de todo. Domicilio propio, sin préstamo, sin favor. Mío. Perdí a Edilberto hace algunos años. Fue enfermedad rápida, más misericordia que crueldad, que es como pude aceptarlo. No fue el matrimonio perfecto que el joven imagina cuando se casa. Fue el matrimonio real, con falla, con deuda pagada y no olvidada, con reconstrucción, con compañía que duró incluso después de que la intimidad cambió de forma. Lo guardo con honestidad, sin borrar las partes difíciles, porque la persona completa merece ser recordada completa. Concepción. Todavía está en Aguascalientes, más vieja, más despacio, pero con la misma risa que atraviesa la pared. Hablamos por teléfono cuando ella no puede venir a visitarme y yo no puedo ir allá. Hay amistad que atraviesa décadas sin necesitar explicación, que uno llama después de un mes y retoma de donde paró como si el tiempo no hubiera pasado. Ella fue eso para mí durante toda esta historia y sigue siendo. Mi madre, doña Josefina, murió con 91 años en su cama con las 3 hijas al lado. Murió como vivió, con dignidad silenciosa. Sostuve su mano al final y pensé que quería ser un tercio de la mujer que ella fue, que ya sería mucho. Lucas es abogado. Trabaja exactamente en lo que dijo esa tarde de libro abierto en la sala del departamento nuevo. Reparación de daño, familias de víctimas, esa área del derecho que hace el puente entre la ley fría y el dolor real de gente real. Formó familia, tiene hijo,
tiene la vida que la vida permite cuando uno atraviesa las cosas difíciles sin dejar que lo definan completamente. No habla de Pedrito con frecuencia, pero cuando habla con esa seriedad de siempre, sin drama, sin sensacionalismo, con el respeto callado de quien fue amigo de verdad, de alguien que la mayoría de las personas no creería que existió. Hay una cosa que me dijo una vez, ya adulto, que cargo desde entonces. Dijo que la experiencia con Pedrito fue lo que le enseñó a tomar en serio el dolor de quien no tiene voz, porque él fue por 8 años la única persona que le daba voz a un niño que nadie más escuchaba. Y eso se quedó en él. Se volvió vocación, se volvió la manera que ve el mundo. Pedro fue enterrado con nombre, con lápida, con flores de doña Elvira, que no faltó ningún aniversario de muerte desde que fue encontrado hasta que doña Elvira misma partió algunos años después. La familia de Nayeli hizo lo que pudo hacer con lo que la vida devolvió tarde. Cerró el capítulo que quedó abierto por décadas. Dio descanso a quien esperó demasiado por él. La indemnización no deshizo el crimen, pero dijo por escrito y con firma de juez que el crimen pasó y que tiene nombre. A veces es lo que queda, y a veces lo que queda es suficiente. Cuando miro a todo lo que perdí en esta historia, la lista existe. Perdí la inocencia sobre la casa que creí que era mía de forma simple y limpia. Perdí la reserva que había juntado para pagar deuda de Edilberto. Perdí años de sueño, de paz, de esa ligereza que uno tiene cuando no sabe de todo lo que está guardado debajo de las cosas. Perdí un matrimonio que era más que el matrimonio que quedó, aunque lo que quedó haya valido. Pero lo que quedó de pie es mayor. Quedó de pie la casa liquidada con balcón al cerro. Quedó de pie el dinero de la indemnización que dijo que la verdad tiene valor. Quedó de pie Lucas, que se volvió abogado por un niño llamado Pedro, que vivió en una pared por 40 años. Quedó de pie la amistad con Concepción, la memoria de doña Josefina, el respeto que aprendí a tener por lo que es invisible, pero real. Quedó de pie la certeza de que cuando uno no desiste de buscar la verdad, aunque sea cansado y aunque parezca que no va a llegar a ningún lado, ella aparece con retraso, con costo, pero aparece. Y quedó de pie una cosa que yo no esperaba que quedara, la paz que siento cuando pienso en Pedro. No es paz de quien hizo todo bien. Es paz de quien hizo lo que podía con lo que tenía y lo que sabía en cada momento. De quien no dejó que el niño fuera solo el esqueleto de la pared. De quien le dio el nombre, el entierro, el proceso, la documentación, el registro. De quien hizo compañía, aunque sin saber, durante los 8 años que mi hijo se sentó en el piso de la recámara azul y conversó con alguien que necesitaba ser escuchado. Pedro se quedó 8 años esperando que alguien escuchara y mi hijo escuchó. Creo que eso es lo que necesitaba contar. 82 años. Balcón al cerro. Historia que cargó más peso de lo que pensaba que era capaz de cargar. Y aquí estoy de pie, con cicatriz, con nostalgia, con gratitud que es más fuerte que el dolor cuando lo permito. Cada historia como esta merece ser contada, y es por eso que existe el canal Memorias de las Abuelas, para guardar lo que fue vivido de verdad, para dar voz a lo que no puede más hablar por cuenta propia. Yo soy Almerinda. Gracias por haberte quedado hasta el final.